Muy buenos días, queridos amigos oyentes de la voz de María 88.1 FM. Bienvenidos a su programa Enseñanzas de la Iglesia Católica. Les saluda el Padre Fran Delgado y es un gusto poder compartir con ustedes un día más de vida que nos da el Señor. Pedimos al Señor por cada una de sus intenciones que tengan presentes en cada uno de sus corazones. Pedimos por los amigos que están en este momento manejando, que están de viaje, que están trabajando. También pedimos al Señor su protección en esta jornada. También pedimos por nuestras familias. También pedimos al Señor la santificación de las familias. Y también pedimos por todos nuestros amigos enfermos que de manera especial quienes nos oyen todos los días a través de las ondas radiales de 88.1 FM de la voz de María. El día de hoy nos alegramos porque celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, la primera basílica construida y una de las más visitadas en Roma. En este caso, la Basílica de San Juan de Letrán se llama. Dice que no existe en todo el mundo lugar más santo que este lugar, ¿no? Es la primera iglesia del Papa, por eso es que la Basílica de Letrán es considerada la basílica más antigua y la del rango más alto, y es considerada la catedral del Papa, ¿no? La catedral de Roma. Muy bien, con este día que el Señor nos da, vamos a ponernos en presencia del Señor una vez más, acogiendo sus intenciones que tengan presentes en lo profundo de sus corazones. Nos disponemos para pedir al Señor, sobre todo su protección, su compañía, su fortaleza. Pedimos al Señor también que escuche nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de las familias, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Que lo que vayamos a compartir lo hagamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy que celebramos a la Catedral del Papa, la Catedral de Roma, la sede del Papa, esta Basílica de San Juan de Letrán, tan importante, universal, es decir, católica, al ser la primera iglesia del obispo de Roma. Es la catedral de la ciudad. En torno a ella se forma una auténtica ciudad. Giovanópolis, antes de que se crease el Borgo alrededor del Vaticano. Ciudades dentro de la inmensa Roma clásica, en la que muchas zonas seguían como terrenos rurales, las famosas viñas. San Juan de Letrán, Catedral de Roma, estuvo hasta hace 2 siglos rodeada de preciosas viñas que daban el mejor vino de la ciudad. La catedral forma parte de un gran complejo monumental que incluye el gran obelisco, el Palacio de Letrán y el santuario de la Escalera Santa. Todo el complejo es propiedad de la Santa Sede y goza del estatus de extraterritorial dentro del Estado italiano. En 1980 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, como iglesia nos alegramos también en celebrar como iglesia católica esta
gran basílica, porque es la primera construida en Roma, la Basílica del Papa, ¿no? Sabemos también muy bien que el centro de nuestra vida cristiana está en Cristo Jesús y en la iglesia que Él ha fundado. Entonces, San Juan de Letrán constituye también como la centralidad también de la Iglesia Católica Universal, ya que es la primera iglesia construida en Roma y es donde la catedral del Papa, ¿no? Entonces, queridos amigos, con esta gran fiesta comenzamos con nuestro programa. Muy bien, entonces vamos el día de hoy, cada uno de ustedes que tenga su catecismo, vamos a ubicarnos en el numeral 2069 del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de comenzar también un poco recordarles, ¿no?, de la ayuda que pueden dar aquí a la radio también. Entonces podríamos con todas las actividades que tiene la Voz de María, sobre todo con la gran rifa del carro, ¿no? La Voz de María tiene 22 años de llevar el Evangelio, el amor de Dios a los corazones de todos. 22 años de presencia mariana en Guayaquil, que ha sido posible con tu oración y aportación, porque la evangelización y tú lo mereces, y la Voz de María ha preparado la rifa solidaria, con la cual podrás seguir ayudando a la misión de evangelización y ganar un auto 0 kilómetros. Adquiere tus rifas en nuestras instalaciones y en la isla Corazón de Jesús en el centro comercial Albán Borja. Pueden ver el vehículo en el centro comercial Albán Borja, está en exhibición. Pueden tomarse fotos y compartirlas en nuestras redes sociales. Para mayor información pueden comunicarse a los números de la radio 259-8860, 259-8860 o al número celular 09-682-900. 09-682-900. La Voz de María, siempre junto a ti. También la Voz de María ya tiene disponible el póster de Cristo Rey del Universo. Adquiérelos y colócalos en tus ventanas y balcones a tan solo $2. Lugar: instalaciones de la Voz de María en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida El Libertador, Manzana A, Villanueva. O en la isla Corazón de Jesús en el centro comercial Albán Borja. Para mayor información pueden comunicarse al 04-259-8860. 04-259-8860. 70, perdón. La Voz de María, con María y el corazón. Con María en el corazón, hago mía la misión. Con María en el corazón, hago mía la misión. Así que esperamos su ayuda y esperamos ver esos altares de sus hogares con la imagen de Cristo Rey engalanando los balcones, y demostrar nuestro amor y nuestra fe católica a todas las personas. Vamos el día de hoy a analizar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2069. ¿Qué nos dice? El decálogo forma parte de un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente, las dos tablas se iluminan mutuamente. Forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otros sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre.
preguntaba a unos niños, ¿cuántos son los mandamientos? Me decían 10 mandamientos. Entonces decía, ¿cuál es el primer mandamiento? El amor a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Séptimo mandamiento, no robar. Octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Entonces le decía a estos pequeños, ¿no?, de los 10 mandamientos que hemos ahora nombrado, se unifican, ¿no? ¿En qué? En el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Entonces los mandamientos se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque es la base de fomentar el amor de Dios en la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo queremos fomentar ese amor a Dios? A través del cumplimiento de los mandamientos. Entonces, siempre es el querer el bien para la persona, y la iglesia siempre a lo largo de los siglos siempre ha querido el bien para las personas. Lamentablemente, pues, por causas del pecado que nos ha llevado la tentación al pecado, lamentablemente pues no hemos podido cumplir los mandamientos. Entonces así que hay que cumplirlos, ¿no? Los dos, dice en esta parte que hemos mencionado, que se condicionan recíprocamente, ¿no? Los dos están hechos el uno para el otro. La afirmación es que los mandamientos son un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras de los 10 mandamientos remiten a los demás y están interiormente unidos. No se puede vivir una vida moral seleccionando una serie de mandamientos y rechazando otros. Si se hace así, se está rechazando en su conjunto la vida moral revelada en los mandamientos que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, los mandamientos es un todo indisociable, ¿no? Dice, cada una de las 10 palabras de los 10 mandamientos remiten a los demás y están interiormente unidos, ¿no? Por eso podríamos decir, uno se da la mano al otro, uno da la mano al otro. Entonces, no podemos hacer una división de los mandamientos. Estos mandamientos sí los estoy cumpliendo y me contento, ¿no? Sino que estos mandamientos que los estoy cumpliendo y que sé que he mejorado en mi vida personal, en mi vida espiritual, para cumplir los mandamientos, tengo que buscar en cuidar también mi vida personal para cumplir con los otros mandamientos. Entonces, están unidos el uno al otro. Es un todo indisociable. La razón última de todo es porque Dios es Dios. Dios no es divisible, y los mandamientos son las consecuencias de haber conocido a Dios y de haber seguido, ¿no? Entonces recordemos que los mandamientos son la norma base del actuar del cristiano. ¿Cómo le agrada a Dios? Y esto ya lo había dicho en el programa anterior. ¿Cómo le agrada a Dios? Cumpliendo los mandamientos, ¿no? Entonces, dice que los mandamientos son unas prescripciones arbitrarias, como alguno podría pensar. El que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. No puede ser posible que un cristiano o un católico diga, conozco a Dios, pero lleva una vida desordenada, ¿no? Conozco a Dios, sí, Diosito Santo me ayuda, me cuida, me protege, pero estoy peleado con el prójimo, ¿no? No puedo decir verdaderamente que hay un verdadero amor a Dios. ¿Por qué? Porque no he pedido perdón, no he pedido disculpas, y peor, si estoy ofendiendo a los demás, ¿no? Entonces, vemos que el que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. La moral no es una prescripción que un legislador se le ha ocurrido, nos dice nuestro texto base de estudio.
como alguno podría pensar, el que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. Entonces, lo moral no es una prescripción que a un legislador se le ha ocurrido, como cuando quien legisla las normas de tráfico puede limitar la velocidad a 60 kilómetros por hora o a 80. Al fondo, estas legislaciones no están íntimamente unidas a la verdad y al bien. Son decisiones arbitrarias o conforme a criterios de practicidad. La ley de Dios no es así. La ley de Dios es la forma de vida coherente y de quien se quiera a Dios. Sería imposible amar a Dios y vivir con unos mandamientos distintos y contrarios a este. Este sería imposible, ¿no? Entonces recuerdo que un niño me decía, padre, dice, y amar a los animales es más importante. No, el amor a Dios es más importante que los animales, ¿no? El amor al prójimo es más importante que los animales. Entonces, por eso el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Otras veces se pueden entender la moral según la mera conveniencia. Al final, si no vivimos como piensas, acabarás pensando como vives. En una reunión de jóvenes hablando de los mandamientos, uno de ellos decía, a mí me parecen bien esos de los mandamientos, pero en general, aunque hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y el otro que decía, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, es que cuando uno no está dispuesto a convertirse en lo que pretende, es eliminar el mandamiento que más le pica, que más le denuncia. Otras veces se justifica la moral, es que tiene que haber unas normas de convivencia entre nosotros, porque necesitamos un ordenamiento práctico. La verdad es que eso se queda muy cojo. La moral va mucho más allá. Muy corto esto queda. La moral va mucho más allá, porque quien conciba la moral como un ordenamiento social puede decir que más da que sea envidioso o no. Eso no afecta al orden social. Lo cierto es que en el orden a la moral se suele caer hoy en día en lo que denominamos como lo políticamente correcto, lo que socialmente está bien visto en un determinado ambiente, época o situación determinada. Y por esto solemos caer en lo que denominamos pecados de época, que son aquellos que no son percibidos como tales, que en una determinada época una sociedad sea muy sensible a unos valores y al mismo tiempo no tiene sensibilidad hacia otros. En la época victoriana del siglo XIX, la sociedad era muy sensible hacia unos valores del respeto externo, la pureza, mientras que no había ninguna sensibilidad hacia las injusticias sociales, hacia los pobres. De hecho, se admitía la esclavitud, se admitía y se medía si la manga de la camisa era demasiado corta para poder entrar a misa. Mientras que hoy en día estamos en el caso contrario. Resulta que nos la damos de solidarios hacia el tercer mundo y al mismo tiempo en materia de pureza nos tragamos un camino. Esto sucede porque no entendemos la moral como un conjunto coherente y que sea la consecuencia lógica de haber conocido a Dios y vivir según su amor. Es que si la moral es un producto de consumo, si aquel no, estaremos lejos de la verdadera moral del decálogo. El mismo catecismo nos lo hace ver, primeramente nos explica quién es Jesucristo y después habla de cómo es la moral. Ese es el orden. La moral es la consecuencia de haber conocido a Jesucristo, ¿no? Entonces, el conocimiento de Jesucristo se basa en el cumplimiento de sus normas que están regidas de acuerdo al correcto actuar del ser humano. Entonces, cuando va mis obras, mi actuar no va al correcto actuar que pide Dios en sus mandatos, prácticamente estamos hablando de inmoralidad. Donde hay inmoralidad, ahí no puede
contemplarse y ver el rostro de nuestro Señor, ¿no? Dice este punto, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Se refiere a que en la primera tabla hay escritos de 3 mandamientos y en la segunda tabla están escritos los otros 7, dando a entender que de los 10 mandamientos, los 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 7 restantes a nuestra relación con el prójimo. El amor de Dios es el apoyo y fundamento al amor al prójimo, ¿no? Qué bonito, ¿no? El amor de Dios es el apoyo y el fundamento del amor al prójimo, ¿no? Entonces, por eso es que ¿quién es el prójimo? El que está próximo, ¿no? El que está a tu lado. Por eso es que un prójimo puede ser, en este caso, la persona que necesita de nuestra ayuda, ¿no? Ese prójimo que necesita de nuestro consejo. Entonces, por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu para poder poner en práctica sus mandatos, ¿no? Por eso es que los mandamientos es una unión total en la cual da iluminación al ser humano para que su actuar sea agradable a Dios, ¿no? Pero ¿cómo va a poder ser nuestro actuar agradable a Dios si a veces desconocemos los mandamientos? Si ahora te pregunto, dime, ¿cuál es el 5.º mandamiento? Te vas a quedar callado. ¿Por qué? Porque no lo recuerdas, y si no lo recuerdas, ¿cómo lo vas a poner en práctica, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios sin necesidad de ir a misa. Entonces se ha olvidado de que uno de los mandamientos que Dios pide es participar de la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro mi amor a Dios si estoy rechazando el amor a los mandamientos? Vamos en este momento a hacer una pausa y luego continuamos con nuestro estudio. Inicio de espacio promocional. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María, cada día llega a mí la palabra del Señor. A través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Mandamientos, que decimos que los 10 mandamientos es una totalidad en la cual se complementan el uno con el otro, y como fruto de esa complementación de los mandamientos nace
el amor a Dios, y reflejo de ese amor a Dios es el amor al prójimo, porque el amor de Dios es el apoyo y fundamento del amor al prójimo. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14, nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no le deis lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir: ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. También podríamos citar la parábola del buen samaritano. Aquellos que rodeaban al hombre ensangrentado al borde del camino no habían entendido que el amor a Dios, que teóricamente movía sus vidas, tenía que traducirse en el amor y la entrega concreta hacia esa persona que estaba necesitada en su propio camino. Por tanto, cada uno de los mandamientos de la primera tabla nos remite a los mandamientos de la segunda. Algunos ejemplos. Si alguien ama a Dios sobre todas las cosas y el amor de Dios funda nuestra vida, no es posible si al mismo tiempo no cumplimos el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Quien ama a Dios y sabe que su tesoro es Dios, no se concibe que ponga su corazón en los bienes que no tiene, que codicie los bienes ajenos. La envidia es una consecuencia de no haber descubierto que Dios es mi tesoro. Dios, de otra forma, quien no puede cumplir el 10º mandamiento, tampoco está cumpliendo el primero. Y así sucesivamente con estos ejemplos, ¿no? Entonces, podríamos decir otro ejemplo bastante claro, ¿sí? Dice: no es coherente que alguien diga que ama a Dios y luego no respete la vida. Dios es Padre, es el autor de la vida, por tanto, amar a Dios es entender que la vida es sagrada. Todas esas manifestaciones a favor de la violencia, el aborto, el terrorismo, las experimentaciones científicas que no respetan la vida, etc. O también es incoherente que alguien afirme su creencia en Dios y su amor a Dios y al mismo tiempo no vive en coherencia con el 8º mandamiento, de ir mintiendo y escondiéndose. Dios es el Dios veraz. Ante Dios todo está claro y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios lo conoce todo. Otra incoherencia es la que quien afirma creer en Dios está pecando contra el 4º mandamiento de honrar al padre y a la madre, o respetar la autoridad. Dios es el autor último y fundamento último de toda autoridad. Detrás de mis padres, detrás de mis superiores legítimos, detrás está Dios. Entonces, podríamos decir de que el amor a Dios se tiene que manifestar también en nuestras obras. Recordemos que Dios conoce lo profundo de nuestros corazones, así que no podemos mentirle, más bien tenemos que pedirle a Dios que nos ayude verdaderamente a esforzarnos y a luchar por demostrar nuestro amor a Él a través de las buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Como base tenemos los 10 mandamientos. Muy bien, vamos ahora a estudiar el Catecismo 2070 del apartado del Decálogo y la Ley Natural. ¿Qué nos dice? Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios, nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural.
primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo, el cual si alguien no lo guarda no tendrá salvación, y no les exigió nada más. La primera afirmación es que los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Dios los ha dado, Dios los ha querido, Dios nos lo ha regalado. Entonces eso hay que tenerlo totalmente claro. Hay que entender que la revelación siempre gratuita y motivada única y exclusivamente por el amor misericordioso de Dios, que sale de sí mismo y en un tú a tú, un diálogo con el hombre, se comunica y sale a su encuentro. La revelación de Dios nos transmite el misterio oculto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? ¿Qué camino hemos de recorrer para llegar hasta Dios? Estos tres conceptos que se recogen en la Sagrada Escritura están mezclados, pero si nos fijamos podremos ver que son las facetas con las que Jesucristo se reveló como camino, verdad y vida. Jesús responde a la pregunta de la verdad, ¿quién es Dios? Jesús responde a la pregunta de la vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que el hombre viva y tenga vida eterna y comparta la bienaventuranza con Dios, por tanto Cristo es la vida. Jesús responde a la pregunta del camino, ¿qué camino hemos de recorrer para llegar a Dios? Él nos enseña que el camino para llegar a Dios es el Padre, ¿no? Los 10 mandamientos forman parte de la revelación de Dios. Dios no se ha limitado a decirnos quién es Él. Tampoco se ha limitado a decir que desea la vida eterna para ti, sino que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha explicado los caminos concretos para llegar a Él. Ese camino concreto en el pleno sentido de la palabra es Jesucristo mismo. Pero también es verdad que los 10 mandamientos forman parte del camino que en Jesucristo alcanza su plenitud. La siguiente afirmación de este punto es: nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Los 10 mandamientos no se limitan a decir el cómo tienes que llegar a Dios, al mismo tiempo están descubriendo la propia humanidad. ¿Quién eres tú? Si Dios te pide que actúes dignamente, si te pide que tu vida no sea una vida arrastrada por tus pasiones, sino que espera de ti una vida distinta, es porque Él te quiere comunicar con esos mandamientos que tu dignidad es esencialmente diferente. A nadie se le puede pedir que actúe de una forma determinada si su ser no es acorde con eso que se le pide. No se le puede pedir peras al olmo. Esto es lo mismo. Si Dios te pide que vivas conforme a esos 10 mandamientos, es que Dios te quiere transmitir con ello que tu dignidad es grande, que estás llamado a vivir como eres, como hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios te creó. Esto es importante porque hay muchas personas en esta cultura agnóstica en la que vivimos que presentan al hombre como la medida de todas las cosas y la existencia de Dios la ponen en cuestión, porque si afirmamos a Dios, el hombre pierde autonomía. Estos perjuicios caen por su propio peso en la medida en que se demuestra todo lo contrario. Dios le descubre al hombre su propia dignidad. Sabemos que en la medida en que el hombre descubre a Dios y es amado, el hombre se humaniza. Es imponente esta palabra, ¿no? Mientras el hombre descubre más a Dios, el hombre se humaniza, se vuelve más real. Y ese volverse más real es volverse transparente ante los ojos de Dios. La historia de la Iglesia demuestra que la fe cristiana es humanizadora. La Iglesia muestra a Cristo como la culminación de las aspiraciones de la plenitud de la humanidad y como el camino práctico para verlas realizadas. Crudamente dicho, la historia se encarga de demostrar que sin Dios no hay cercanía, no hay creencia auténtica en el hombre.
especialmente lo que ha ocurrido en el siglo XX con el marxismo y el nazismo, dos ideologías que niegan radicalmente a Dios, y Dios no existe. Si Dios no existe, todo está permitido. Los 10 mandamientos suponen creer en el hombre. Cuando le pides algo a alguien, estás creyendo en él. Si a tu hijo le pones unos ideales altos, es porque crees en él. No solo le amas y crees en él. Cuando a un hijo no se le pide nada, pobrecito, descansa. Así no es que le quieras más, le quieres menos, porque creemos menos en él. Y continúa diciendo este punto: ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Entonces, vemos que esto es curioso. Cuando hablamos de los mandamientos, lo que nos parece más lógico y evidente es que los mandamientos subrayan los deberes que tenemos. Ojo, los deberes y los derechos. En la ley de Dios también se recogen los derechos del hombre. No existen deberes sin derechos, como tampoco existen derechos sin deberes. Si tú me exiges, también tienes que exigirte. No existen derechos sin deberes. Cuando dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tenemos un deber de respeto y de reconocimiento hacia los que tanto han hecho por nosotros. Pero al mismo tiempo también tenemos un derecho. El hijo tiene derecho a unos padres y una familia estable, ¿no? A veces exigimos a los hijos cuando los hijos no han tenido ese derecho a tener unos padres y que esos padres hayan atendido a sus hijos, ¿no? A veces exigimos derechos, pero no vemos los deberes también de los padres, ¿no? Y ese es un pensamiento que está en muchas cabezas de personas, ¿no? Sí, de que se le exigen a los hijos, pero los padres no han tenido ese deber de dar a sus hijos lo que ellos necesitan, ¿no? Tener a unos padres a su lado. Por cierto, no cabe decir que los padres tengan derecho a un hijo. No es un derecho, un hijo es un don, pero sin embargo, sí cabe decir que un niño tiene derecho a tener unos padres y una familia estable. Hoy en día, pues, se busca a ser padre de familia, pero se busca a ver qué pasa más adelante. No se busca una estabilidad, sino una inestabilidad. ¿Quiénes son los que sufren? Los hijos, ¿no? Una cosa es la vida, eso se lo arrebate. Otra cosa es que le arrebatemos ir a nuestro pecado. Ese derecho que tiene el niño a tener un padre y una madre. O el quinto mandamiento, no matarás. Tenemos el deber de respetar la vida y reconocer su dimensión sagrada, pero al mismo tiempo tenemos el derecho a la vida y tiene el derecho de que su vida sea protegida, unas leyes que tutelen y protejan su vida. Entonces vemos cómo el Decálogo nos presenta también estos derechos y estos deberes, ¿no? Que tenemos como personas en nuestros diferentes ambientes que nos desenvolvemos en el diferente estilo de vida que tengamos. En este caso como sacerdotes, en este caso también como padres de familia, ¿no? Y por último, en el séptimo mandamiento, no robarás, el deber de respeto a los bienes ajenos. Pero también la Iglesia reconoce que el hombre tiene un derecho a poder tener acceso a los bienes mínimos necesarios para su sustento. Tal es así que la moral cristiana dice que no se considera robo cuando alguien tiene que coger un determinado dinero o bien para su sustento que es imprescindible para su sustancia. De la misma forma con el resto de los mandamientos, pero sería más discutible en cuanto a los primeros mandamientos, si además de tener deberes tiene derechos. Entonces, si me estoy muriendo de sed y hay una botella de agua ahí, entonces no es que no tienes ese derecho de poder
hidratarte porque si no pierdes la vida, ¿no? En eso que se refiere en el apartado anterior, ¿no? Entonces no es porque ya me toca robar y todo el robo es bueno, no, el robo siempre será pecado, ¿no? Siempre será pecado, ¿no? Entonces, así que tenemos que cuidar mucho estos términos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo derecho a que Dios me ame así. No, así sí que no cabe aplicar los derechos estrictamente. Es que ante Dios no tenemos derecho a su amor. Él nos ama gratuitamente. Santificará la fiesta. El hombre no tiene derecho a la Eucaristía. Es puro don. Pero a lo que sí tiene derecho el hombre es a la libertad religiosa. Tiene derecho a poder expresar libremente su amor a Dios, santificar las fiestas y poder desarrollar ese culto de relación con Dios y expresar su vida social conforme a los valores religiosos que profesan. Entonces, continúa diciendo este punto: el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Los 10 mandamientos son ley positiva porque Dios así los ha expresado, pero antes de ser ley positiva eran ley natural. Antes de estar escritos en las tablas de Yahvé, que Yahvé entregó a Moisés, ya estaban escritos en el corazón del hombre. Los santos padres, los santos padres se hacen la pregunta: ¿por qué Dios escribió las leyes en las tablas de la ley en el Sinaí, si ya estaban escritos en el corazón del hombre? Porque lo que está escrito en el corazón queda emborronado por el pecado, y es difícil leerlo cuando no hay unos ojos clarividentes. Y por último, dice San Irineo, desde el comienzo, cita San Irineo, el catecismo: desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo, el cual si alguien no lo guarda no tendrá salvación, y no les exigió nada más. Como diciendo: te voy a recordar con qué vocación has sido creado, te voy a refrescar la memoria. Por eso decía este punto que los mandamientos es como revelar al hombre su propia humanidad. Vemos como una moneda con el paso del tiempo, y por eso se va borrando la imagen que tenía cuando fue hecha. Algo así ha ocurrido con la ley natural. Dios le dejó inscrito en nuestro corazón, pero a lo largo de la historia y por el pecado, esa imagen se ha ido emborronando. Por eso Dios decidió recordarnos a qué vocación, con qué imagen fuimos creados y cuál es el camino que le permite al hombre vivir conforme a esa imagen, ¿no? Muy bien, entonces estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes un poco recordar, ¿no?, que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios espera de nosotros, cada uno espera de nosotros que pongamos en práctica sus mandamientos y cómo demostramos ese amor a Dios de acuerdo a nuestras obras, ¿no? Vamos a pedir a María Santísima que nos proteja, nos acompañe, nos cuide y nos guíe hacia su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de las familias, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Jesús obrero, ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.